Bueno, pues también por nuestra parte un gran agradecimiento por compartir este día que es muy especial. Nuestro maestro, el maestro David Ferriz Olivares, él nació un día 12 de junio, hoy es día 17, como el 12 fue el día lunes, para facilitar, bueno, la participación de mayor número de ustedes, pues lo hemos trasladado al sábado, ¿no? Pero estamos, diríamos, en las cercanías de esta fecha muy especial, por eso en la entrada, en la cartelera, ustedes podrán ver después que hay unas fotos que están reflejando 4 lugares que fueron muy importantes para el maestro Ferriz, y aparecen unas cerezas, ¿no? Es un árbol, una foto de un árbol de cerezo en Japón en verano, en la época cercana a esta, hola, con sus frutas, ¿no? Como diciendo que él también nació como un fruto en ese país, ¿no? Pero sus padres eran cónsules de México en Japón en esa época. Entonces él, cuando se presentaba, decía que él era un sudamericano de cuna mexicana nacido en el Japón. Así se presentaba él, y se naturalizó venezolano también. O sea que él tenía 3 nacionalidades. Él tenía la nacionalidad japonesa, tenía la nacionalidad mexicana y tenía la nacionalidad venezolana. Entonces, recuerdo que una vez en un restaurante, la era de Acuarios, estaba por las Mercedes, le hicimos el cumpleaños allá, y él dijo que, bueno, que él, la nacionalidad venezolana la tenía ya porque él quiso tenerla, ¿no? Me acuerdo que dijo, yo soy venezolano porque quiero, dice, ¿no? Entonces, diríamos, y esa internacionalidad lo acompañó toda su vida, ¿no? Él, en su obra póstuma, él escribió muchos libros. Si sumamos las páginas que escribió el maestro Serrino de la Ferrier, que fue su maestro, y nuestro maestro, el doctor David Ferriz Olivares, entre los dos más o menos suman 10.000 páginas de literatura, ¿sí? Donde tratan de todos los temas. Pero esa universalidad del pensamiento estaba unida a una universalidad de la vivencia y del sentimiento, porque el maestro tenía como digo, en su obra póstuma él se presenta como un peregrino de muchos mundos, ¿sí? Y un reflejo, bueno, son actividades como las que tenemos ahora, ¿no? Donde está el arte, la música, ¿no? El compositor sinfónico, está el mismo hecho de estar comiendo sentados en el piso, ¿no? Que es como una minimalización, diríamos, de la experiencia, ¿no? Para sentir que somos seres humanos más allá de lo que tengamos o no tengamos, ¿no? La cuestión es que tenemos el hecho de estar uno en el piso resalta a la persona, en el sentido de que es lo que está, ¿no? Ya no depende de si tienes una silla así o así. Pero, por supuesto, pues quien por distintas bienvenidas, por distintas razones o causas, pues prefiere la silla, pues también la silla es un gran invento, ¿no? Me acuerdo que una vez el maestro Ferriz estuvo casi 1 hora y media hablando de cómo era la humanidad antes de que existiera la silla, ¿no? Él trataba temas así, como, porque para hacernos tomar conciencia de que hasta los elementos más pequeños de la vida cotidiana cambian nuestra conciencia. Nuestra conciencia es fruto de la experiencia. Entonces él vivió muchas experiencias. Como digo, estamos en el piso, vamos a comer comida japonesa, incluso eso ha puesto en emergencia a las encargadas del restaurante y por eso la maestra no está aquí todavía, porque les está apoyando para que salga la comida, ¿no? Entonces, pero luego, como decimos, la música, la Casa de la Cultura, el mismo hecho de que aquí tenemos las escuelas libres de investigación científica para niños que tenemos en estos congresos, ¿no? Los niños de la CELIC, del logo de la CELIC, son 5 niños y cada uno tiene como su historia, ¿no? Entonces la japonesita se llama Machillo, el personaje se llama Machillo en homenaje a la profesora japonesa de piano que tuvo nuestro maestro cuando él estaba en Japón, en California.
porque él nació en Japón, como decíamos, sus padres eran cónsules de México en Japón, y hasta los 6 años vivió en Japón, en Kobe, que era una ciudad, un puerto, pero que era una ciudad, era como la ciudad diplomática, había muchas embajadas en Kobe, por ser un puerto marino. Y entonces él se crió en ese ambiente y él decía que a él le influyeron mucho los niños japoneses, ¿no? O sea, la manera así muy ritual, muy respetuosa. Entonces él se crió en eso. Entonces cuando él, además eso se acentuó porque hubo un terremoto en aquella época, varias embajadas sufrieron daños y entonces a los embajadores el emperador Hirohito los llevó al palacio a vivir. Entonces durante un año vivió en el palacio imperial, me imagino que hubo un área reservada para esa situación. Y entonces eso acentuó más su... incluso participó como niñito en la coronación de Hirohito, en fin. Entonces él llegó a California muy impregnado de ese ambiente ceremonial japonés. Y en California pues encontró un ambiente completamente diferente, ¿no? Más tipo así, cowboys, y los niños que se lanzaban por las escaleras y los padres que le festejaban eso. Entonces para él fue como un impacto tan fuerte que su madre lo que encontró fue que contrató una profesora de piano japonesa para que durante unas horas al día él volviera a tener un poco el contacto con la cultura japonesa. Pero él también, bueno, allí aprendió otras cosas, otras áreas, y luego ya llegó a México. Pero desde pequeñito su padre lo llevaba a las clases. Entonces él desde el que tenía a los 8 años llegó a México, y desde los 8 casi hasta los 14, él estuvo acostumbrado, no era alumno, por supuesto. Su padre lo llevaba y lo dejaba en las clases, en la clase que él daba, y a veces lo dejaba con sus amigos, con personas que enseñaban en aquella época. Y aquella época coincide que en México fue la de una playa de intelectuales que marcaron mucho la cultura latinoamericana. Estamos hablando de Alfonso Reyes, de el que escribió La raza cósmica, José Vasconcelos, es decir, de todo un conjunto de escritores, pensadores que eran muy, muy connotados, y él pues estaba a veces en sus clases. Eso no es que aprendió las materias porque era un niño, pero algo que él decía que le ayudó mucho es que desde pequeño él se sintió muy bien en el ambiente académico. Él luego estaba en la universidad o estaba incluso en la secundaria, estaba en una clase y no se aburría, no se dispersaba. Le resultaba un mundo familiar, ¿no? Entonces esa unión de muchas experiencias que él tuvo en su vida, en cierta manera se traslada o se refleja en su obra, en lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes ven que tenemos las actividades artísticas, tenemos el liceo de síntesis, las conferencias, los estudios, el trabajo con los niños, pero también está el gourmet vegetariano los domingos, está el coro que dirige Mario Octavia Isa, que va hoy precisamente a participar, a darnos de su arte. Está todo un conjunto de elementos, ¿no? Incluso, bueno, ahora después de nosotros, no sé si llegará la maestra o tal vez llega un poquito después, pero después de nosotros va a exponer Roland Ramírez, que es otro pues, gran artista con quien el maestro tuvo una gran relación, y él pintó una pintura, aquella es una reproducción pequeña y que incluso ya por el impacto de la luz no tiene los colores que tiene la pintura original, ¿no? La pintura original es de un formato grande, pero ahí uno incluso puede ver, ¿no?, como Roland captó, ¿no?, que el maestro como que vivía en un mundo muy diverso, ¿no? Se ven las imágenes de muchos ángulos, ¿no? Y entonces eso precisamente nuestro maestro no lo vivió, esa multidimensionalidad, él no la vivió como de una manera estrictamente recreativa, ¿no? O sea, él no vivía experiencias por el gusto de vivirlas, ¿no? Como para decir, ah, sí, yo ya estuve allí, ¿no? Oye, ¿sabes que en Guatemala la gente come así? Sí, yo ya una vez estuve allí, ¿no? Sino que para él la experiencia era fuente de conciencia, o sea, él cambiaba e integraba las experiencias para
poder entender mejor a los demás, para poder ayudarnos, para poder tener una visión del mundo más constructiva. Y eso es en gran parte lo que hace la Casa de la Cultura, la Fundación Magna Fraternidad Universal, que su objetivo, como decimos, es transmitir cultura como una visión de vida. La cultura nos ayuda a ver la vida de una manera o a verla de otra. De eso estamos hablando ahora, ¿no? O sea, la situación más complicada o más que pueda haber, se puede encontrar con la cultura adecuada un elemento positivo. Y en la situación más aparentemente fantástica y agradable, uno puede encontrar elementos que prevenir. Entonces la cultura que transmitimos, como decimos, a través de los principios de tolerancia, verdad y paz. Y esa internacionalidad, ese conjunto de elementos que vivió, le permitió entonces transmitir esa visión de síntesis, ¿no? Y ahora, como decimos, también, por ejemplo, el año pasado, Roland Ramírez y otros especialistas disertaron en el IVIC, ¿no?, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sobre relaciones entre la ciencia y el arte. Y esa conexión a veces de mundos que aparentemente no están conectados es muy típica de lo que hace el Maestre de la Ferrier. El Maestre de la Ferrier tiene, por ejemplo, su obra Just Yoga Yogismo. Es una obra que habla de yoga, pero en la página aproximadamente 50 o 60 dedica casi 7 páginas a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y ahí menciona las relaciones con la química, con la psicología. Es decir, su obra es muy de establecer conexiones entre aspectos del pensamiento, de la experiencia humana, que aparentemente son muy distantes, ¿no? Entonces, todo ese mundo, diríamos, multidimensional, por lo internacional, por los viajes, por las disciplinas del pensamiento, es uno de los grandes aportes que ellos hacen, y bueno, lo compartimos ahora con ustedes de esta forma, y deseamos que, bueno, que quienes de ustedes quieran profundizar o quieran conocer más, o los que ya lo están haciendo, pues pueden aquí tener su casa, ¿no? Una casa de la cultura es una casa donde la cultura puede vivir, ¿no? Entonces, que ustedes pues puedan sumarse o conocer otros elementos, otras posibilidades que hay. Pero en este caso, las damos aquí en la Casa de la Cultura, pero en este caso lo que queríamos destacar como homenaje es que todo eso que estamos viviendo, en realidad también es fruto de una experiencia de vida, ¿sí?, de alguien que lo experimentó, pero que no se limitó a experimentarlo como sentimiento, sino que ese sentimiento lo llevó a la acción y a un cambio en su manera de enfocar y de tratar la vida. Entonces, bueno, queríamos hacerle este homenaje, este reconocimiento a él en este momento. Después seguramente hablará también la maestra Maridina Serfarbolú, pero ahora pues va a continuar después de nosotros Roland Ramírez, que bueno, como él seguro lo va a contar, pero lo contará mejor, pero sí queremos explicar la conexión. Él participó en el Congreso Mundial, en todo esto que hablamos de la multidimensionalidad. Nuestro maestro fundó aquí en Caracas la Federación Internacional de Sociedades Científicas, que había creado el Maestre de la Ferrier en Francia, pero allí se disolvió cuando él falleció. Entonces nuestro maestro la creó en Caracas, porque él veía la necesidad de unir la ciencia con el arte. Y entonces, como había un tema de unión de ciencia y arte, cuando se hizo el Congreso en Puerto Rico, el primer Congreso Mundial de Juventudes Científicas, pues surgió el trabajo que estaba haciendo Roland Ramírez con Pedro Fernández, doctor en matemáticas, en lo que se llamaba Matematicartes Quiero. Matematicartes Quiero se llamaba la ponencia de ellos, donde explicaba las relaciones entre la ciencia y el arte. Y en medio de esa exposición, él hizo la pintura. O sea, la pintura refleja, diríamos, el tránsito, ¿no?, durante la exposición. Seguro él lo va a explicar mejor. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió una relación. Después, nuestro maestro al poco tiempo falleció. Eso fue en agosto del 92. Y en octubre de ese mismo año, el maestro falleció aquí en Caracas. Luego tuvimos contacto con Roland y nos reencontramos hace
bueno, no hace tan poquito, ¿no? Pero Sí. hace ya un tiempecito nos hemos reencontrado y nos alegra que esté aquí para comentar. Así que tanto él en lo que es la pintura como Mario Octavio en la música, a través del arte tomaron contacto con él y son también parte de la memoria institucional y humana de todos los seres que tuvieron relación con el apóstol del saber, que le llamamos así a nuestro maestro, ¿no? El apóstol del saber, porque un apóstol es alguien que lleva una misión adelante más allá de las circunstancias, ¿no? Independientemente de que el tiempo esté calmado o que el tiempo esté muy alterado, que haya tormenta o que haya la mar serena, como se dice, el apostolado es que se lleva una misión adelante. Y él hizo eso con el saber. O sea, lo que era introducir el saber como manera espiritual de vivir, como algo que nos permite vivir mejor y ser más nosotros, tanto individual como colectivamente, fue la dedicación de su vida. Entonces, bueno, más bien ya vamos a terminar esta parte de la exposición y le vamos a dar la palabra a los moderadores aquí del acto, Andrés y Marta, para que continúen con los siguientes expositores. Muchas gracias.